Bienvenidos una mañana más a estos seminarios internacionales de fronteras de la ciencia de los materiales. Hoy tenemos con nosotros a David Endón, del Departamento de Ciencia de Materiales, PYME, de la Universidad Politécnica de Madrid, y con él va a terminarse este ciclo, esta trilogía, podríamos llamar, de seminarios sobre fractura en entallas. Él nos va a hablar de análisis mediante el modelo de la fisura cohesiva. David es doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, donde consiguió además el premio extraordinario de doctorado por su tesis. Desde el 2008 es profesor titular en esta universidad y desde el 2011 es secretario de la Sociedad de Integridad Estructural, formalmente o anteriormente Grupo Español de Fractura. Es coautor de más de 80 publicaciones de tipo científico y técnico, y sus líneas de trabajo se centran en la fractura en sólidos entallados, en la integridad estructural, en el comportamiento mecánico a altas velocidades de deformación y en la protección frente al impacto y las explosiones. Como veis, son temas muy cercanos con la fractura, con la rotura de los materiales, o más bien tratando de evitar que ésta se produzca, que es lo importante en definitiva, o cuando se produzca sea de modo controlada y que no cause daños. Bueno, yo no os robo más tiempo. Muchísimas gracias, David, por estar aquí. Bienvenido, porque esta obviamente es tu casa. Muchas gracias. Y el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer, por supuesto, a Ignacio por habernos dado la oportunidad de hacer esta trilogía dedicada a la fractura de sólidos entallados con distintas técnicas. También me gustaría agradeceros a vosotros vuestra presencia. Espero que la presentación sea lo más llevadera y lo menos aburrida posible. Aquellos que estéis un poco familiarizados con el tema, pues yo creo que os va a resultar interesante, y los que no, pues como he dicho antes, espero que por lo menos no os aburráis demasiado. Como os he comentado antes, pues esta es la tercera y última de las presentaciones de una serie dedicada a la fractura de sólidos entallados. La primera fue a cargo de Sergio Cicero, de la Universidad de Cantabria, donde se aplicaron fundamentalmente modelos relacionados con la teoría de la distancia crítica. La segunda fue hace unas semanas a cargo de Alfonso Fernández Cantelli, en la que utilizaban modelos de tipo probabilístico, y hoy la presentación que voy a hacer yo pues se trata sobre todo de la utilización del modelo de fisura cohesiva, que es un modelo en el que este departamento al que pertenecemos, bueno, tanto Ignacio como yo, pues tiene una tradición muy grande. Yo creo que todos los que estamos en el departamento hemos tenido alguna vez algún tipo de contacto con la fisura cohesiva. Y bueno, el motivo de hacer estas charlas o esta trilogía es la concesión por parte del Ministerio de Economía y Competitividad, que también me gustaría agradecer la financiación que nos ha proporcionado, al concedernos un proyecto de redes temáticas con la referencia que tenéis en la pantalla. Bien, bueno, como veréis, la presentación, lo que son los textos están en inglés, para que así yo creo que sean accesibles a todos, ¿no? Voy a hablar obviamente en castellano, como podéis notar, pero aquellos que no habléis bien castellano, pues los títulos los tenéis en inglés. Bien, vamos a empezar en primer lugar con la motivación. ¿Por qué la fractura de entallas? ¿Por qué es importante estudiar este fenómeno y qué peculiaridades tiene, ¿no? Bien. Fijaos, esto yo creo que, vamos, casi seguro que todos los que estáis aquí tenéis este conocimiento. Cuando queremos predecir la rotura de un elemento, lo más inmediato, normalmente cronológicamente siempre es así, lo primero que aprendemos es la resistencia de materiales. Lo que pasa es que la resistencia de materiales en la práctica pues solo vale para piezas idealmente perfectas, sin ningún tipo de defecto, ningún tipo de grieta, fisura, etcétera, y con unas propiedades muy homogéneas. Cuando el material tiene algún tipo de defectos, lo que se utiliza es la mecánica de la fractura, y desde el punto de vista ingenieril lo más habitual es que sea mecánica de fractura elástica lineal.
Entonces, claro, la mecánica de fractura elástica lineal se basa fundamentalmente en hacer la hipótesis de que el sólido en este caso tiene una grieta perfecta, que es un defecto de radio cero, o sea, es un defecto con un plano muy fino y un radio en la punta de entalla que, como os he dicho, tiende a ser cero, lo cual origina una concentración de tensiones muy característica que se puede analizar mediante las técnicas que aporta la mecánica de fractura. Sin embargo, yo creo que en la práctica ingenieril es incluso mucho más habitual la presencia de sólidos entallados, es decir, estamos en un punto medio entre una grieta real o una grieta, perdón, teórica, lo que sería pues esa grieta que os he dicho antes que prácticamente no tiene espesor, y la resistencia de materiales, que supone que no hay ningún tipo de grieta. En la práctica ingenieril, como tenéis en estas figuras, lo que tenemos normalmente son agujeros o algún tipo de mecanizado que, si bien actúa como un concentrador de tensiones, no produce una concentración de tensiones tan aguda como lo que sería una grieta, y por lo tanto no nos sirven ni las técnicas de resistencia de materiales, dado que en efecto hay un defecto y una concentración de tensiones, pero las técnicas de mecánica de fractura tampoco serían apropiadas, ya que en este caso la concentración de tensiones no es tan elevada como en la mecánica de fractura. Aparte de eso, desde un punto de vista ingenieril, en la práctica, el otro día, por ejemplo, pues estuve en una reunión en ENUSA, ¿no? Y entonces estábamos hablando de temas de mecánica de fractura y claro, yo les pregunté a ellos, ¿no?, a los ingenieros, que cuando ellos veían una grieta, ¿qué es lo que hacían, ¿no? O sea, cuando tenían una grieta en algún componente estructural, y claro, ellos dijeron, o sea, eso ni se analiza ni nada, se reemplaza el componente, se suelda, lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, que en la práctica, aunque la mecánica de fractura nos da herramientas para analizar los sólidos fisurados, en la práctica ingenieril es rara la ocasión en la que se hace ese análisis, ¿no?, sino que se suprime el componente. Sin embargo, en el caso de los sólidos entallados, como por ejemplo este sistema de engranajes que tenéis ahí de una caja de cambios, es que estas concentraciones de tensiones tienen que estar ahí, porque tienen una función, ¿no? Cuando tenemos un componente taladrado, como este que tenéis ahí, fijaos la grieta que sale, es que ese taladro lo necesitamos, ¿no?, por algún motivo, pues para meter un roblón, un pasador, etcétera, con lo cual, mientras que la fractura, digamos, o las grietas es una concentración de tensiones que se puede evitar, o si la detectamos se puede reemplazar, en el caso de los sólidos entallados normalmente no, porque esa entalla tiene una función, tiene algún tipo de función, ya sea estructural o puramente funcional. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces ahora el ingrediente o la herramienta que vamos a utilizar para analizar este tipo de sólidos, y no es otro que el modelo de fisura cohesiva, como os he dicho antes. Fijaos, como ya os comentaba, la mecánica de fractura nos explica por qué los elementos que tienen una grieta pueden fallar incluso antes de alcanzar, por ejemplo, en el caso de un material elastoplástico, el límite de plasticidad del material. Fijaos, de acuerdo con la resistencia de materiales, si introducimos criterios de plasticidad en el material, tenemos un elemento estructural como este que tenemos en la imagen, aplicamos una fuerza y registramos la fuerza frente al desplazamiento de estos dos puntos, lo que nos diría la resistencia de materiales es que, bueno, la curva tensión-deformación del material la multiplicamos por el área y obtenemos una curva más o menos como la que tenemos en la imagen. Yo creo que esto lo conocéis todos perfectamente. Tenemos una zona inicial elástica lineal, entramos en plasticidad una vez superado el límite plástico o el límite elástico, y ya a partir de ahí, pues normalmente se suele producir una estricción en la pieza y podemos ir aumentando el desplazamiento, la deformación de la pieza, a costa, en muchas ocasiones, incluso de bajar un poco la carga. Este comportamiento, como sabéis, desde el punto de vista ingenieril, es muy deseable. ¿Por qué? Pues porque, primero, las piezas normalmente se diseñan para que nunca salgan de este rango. Si hacemos un puente
que tenga deformaciones plásticas, pues imaginad, ¿no? Cada vez que pase un camión o una persona, pues aquello iría cada vez bajando un poquito más, ¿no? Y al cabo de unos años pues ya no tendríamos ni puente ni nada, ¿no? Entonces siempre nos movemos normalmente por esta zona. Por otro lado, también este comportamiento es deseable porque imaginad que accidentalmente se supera este valor de desplazamiento. Pues fijaos que tenemos un margen muy amplio en el cual podríamos seguir cargando la pieza, se deformaría mucho y aquello avisaría antes de romperse, ¿de acuerdo? Con lo cual este comportamiento es, como os digo, desde el punto de vista ingenieril, muy positivo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una grieta, que a veces incluso son difíciles de detectar? Pues fijaos, el peligro de la grieta, y por eso se desarrolló toda la teoría de la mecánica de la fractura, es que puede conducir a la rotura de la pieza incluso antes de que se alcance el límite de elasticidad. Por lo tanto, la pieza se puede romper dentro de la carga de servicio, es decir, en las condiciones para las que ha sido diseñada, y encima, fijaos, con una deformación de rotura prácticamente inexistente, ¿de acuerdo? Con lo cual, lógicamente, pues es un fallo catastrófico y bastante peligroso. ¿En qué se basa lo que es la fractura elástica lineal, que es la que desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista práctico, se utiliza más? Pues simplemente esto pues procede de una serie de desarrollos matemáticos que se hicieron sobre todo a principios del siglo XX, en los cuales se demostró que el campo de tensiones en la punta de una grieta, cuando tenemos una grieta, tiene la particularidad de que independientemente de la geometría de la pieza, por el hecho de haber ahí una grieta, este campo de tensiones es siempre homotético. Es decir, siempre tiene la misma forma. Fijaos, aquí este sería la punta de la grieta, distancia del punto considerado a la punta de la grieta y ángulo considerado con respecto al propio plano de la grieta, y salvo este factor K1, en caso de solicitar la grieta en modo 1, es decir, intentar abrirla, salvo este factor K1, fijaos, los campos siempre son homotéticos. ¿De acuerdo? Con lo cual, fijaos, ¿qué diferencia piezas con grietas y geometrías distintas? Pues la única diferencia es precisamente ese factor K1, que es lo que se denomina factor de intensidad de tensiones. De tal forma que cuando tenemos un sólido fisurado, simplemente caracterizando el factor de intensidad de tensiones ya tenemos todo. Y fijaos que es un escalar, porque esta expresión es bastante compleja, como veis, pero, como os digo, me puedo olvidar de todo esto, porque sea como sea la pieza, siempre va a ser igual. Lo único que cambia es esta K1. Y resulta que la K1, pues simplemente depende de la longitud de fisura, como tenéis aquí, de la tensión que se aplica en la pieza remotamente, es decir, esa tensión se obtiene haciendo un análisis de resistencia de materiales y olvidándonos de la grieta. Y después, eso sí, hay una función de la geometría, que aquí es donde ya se introduce pues el hecho de que sea una viga, que sea un tubo, que la grieta pues esté en un ángulo, esté en otro, etc. Pero en definitiva, esto claro, tiene una potencia práctica enorme, dado que al final, como os digo, sea como sea la pieza, la única diferencia al final está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, claro, por este motivo, la mecánica de fractura, en principio, sobre todo del siglo XX, mediados del siglo XX, se empezó a potenciar y se desarrolló muy rápido, y de hecho, pues hoy en día, en la práctica ingenieril se aplica. ¿Cuál es el criterio? Pues ese factor que os he comentado antes, que se denomina factor de intensidad de tensiones, que es el factor de homotecia, ¿no? La razón de escalado para comparar distintas piezas, pues una vez que alcanza un valor crítico, se supone que la grieta se rompe. ¿De acuerdo? Entonces, este criterio, como os digo, tuvo un desarrollo bastante grande e incluso explicó una serie de fenómenos, no, unas evidencias prácticas que hasta entonces pues tenían difícil explicación, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que esto ocurre incluso en la naturaleza, ¿no? Las piezas, cuanto más grandes son, más frágiles son, ¿de acuerdo? Entonces, un mosquito, por ejemplo, con esas patitas que tiene, no podríamos escalarlo.
Si vemos un animal muy grande, como un elefante, por ejemplo, pues tiene unas patas enormes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en la naturaleza incluso todo lo relativo a resistencia de materiales, a lo que resisten las piezas, tiene una razón de escala o lo que se denomina un efecto tamaño que hace que cuanto más grande sea la pieza, sea al mismo tiempo más frágil, ¿de acuerdo? Y la mecánica de fractura elástica lineal explica muy bien este fenómeno. Aquí tenéis con las expresiones que hemos visto antes, si comparamos una pieza pequeña con una pieza grande, si se rompen, el material es el mismo y por lo tanto se rompen con el mismo valor de la tenacidad de fractura o el factor de intensidad de tensión es crítico, fijaos, si las comparamos, resulta que en efecto la relación de tensiones que lleva la rotura a la pieza más pequeña y a la más grande con el mismo material, y fijaos, todas las dimensiones proporcionales, lo único que hacemos es escalarlo. Así en principio, si no pensamos más, por ejemplo la resistencia de materiales pura y dura no recoge este fenómeno. Pero fijaos que la mecánica de fractura, sí, si lo escalamos, aquí tenéis esa relación de tensión crítica en la pieza grande frente a la pieza pequeña, en comparación con la relación de dimensiones, por ejemplo, del canto de la pieza, ¿no? Y lo que obtenemos con mecánica de fractura es este gráfico que tenéis aquí, donde se representa, digamos, la tensión frente al tamaño, ¿no? Es el cociente entre el tamaño de la pieza y un tamaño de referencia que pongamos que sería una pieza pequeña, ¿no? Una pieza de unos centímetros. Entonces, claro, fijaos, si hacemos muy grande la pieza escalada frente a la pequeña, fijaos que la resistencia va cayendo, ¿de acuerdo? Esto tiene un límite, como podéis imaginar, que sería, claro, si el material tiene una tensión, una resistencia a tracción o un límite elástico, pues claro, llega un momento en el que, ojo, el material no puede resistir todo lo que nos dé la gana, sino que independientemente de la grieta que pueda tener, aquello no va a superar, lógicamente, la tensión o el límite elástico, ¿no? Entonces, este es el comportamiento de los materiales que predice la fractura elástica lineal, ¿de acuerdo?, con esta función tan característica, donde digamos que la conclusión es que cuanto más grande, menos resistencia, ¿de acuerdo? Pues bien, esto es lo que predice la fractura elástica lineal, que se ha comprobado experimentalmente que funciona bien para materiales frágiles. Cuanto más frágiles los materiales, mejor funciona, como por ejemplo, pues imaginad algunas resinas, aceros de muy alta resistencia, cristal más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, y así es como surgió un poco el modelo de fisura cohesiva, es la siguiente. Fijaos, así de entrada, vosotros, ¿qué opinaríais del hormigón, ¿no? Un hormigón sin ningún tipo de refuerzo, sin ponerle acero ni nada, ¿vosotros pensaríais que es un material frágil o no? Bueno, como no os voy a dejar que respondáis, deberíais responder que sí, es un material frágil, ¿de acuerdo? Pues sí, es un material frágil y por lo tanto lo que esperaríamos en principio es que en efecto la mecánica de fractura elástica lineal funcione muy bien con el hormigón, ¿de acuerdo? Y ya cuando se había desarrollado bastante la mecánica de fractura elástica lineal, se intentó aplicar a piezas de hormigón, sobre todo porque en algunas presas tipo arco, presas bóveda, surgieron algunos problemas de fisuración, entonces hubo así al principio pues, un poco de preocupación, a ver qué pasa con esto y tal, pues vamos a aplicar la mecánica de la fractura y resulta que no. Resulta que en el caso del hormigón, fijaos, cuando las piezas son grandes, efectivamente el comportamiento experimental, que son estos puntos experimentales que tenemos por aquí, sí que se ajustaban bastante bien al comportamiento predicho por la fractura elástica lineal. Pero curiosamente, para piezas de tamaños intermedios resulta que no. Con el agravante además, bueno, esto es un poco relativo, ¿no? Porque depende de por dónde empecemos a hacer los ensayos, con el agravante de que si
hiciésemos inicialmente ensayos sobre piezas muy grandes y obtenemos algún resultado como por ejemplo la tenacidad de fractura, ese factor de intensidad de tensión es crítico que originara la rotura de la pieza del material, claro, podemos esperar que al reducir el tamaño nuestro comportamiento viene por aquí con una tensión de rotura mayor de la que tenía el material en la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esta discrepancia llevó a una serie de reflexiones y finalmente, allá por los años 70, se desarrolló este modelo, que es el que vamos a ver hoy, el que os voy a mostrar, que sí que explicaba este comportamiento, digamos, peculiar que tenía el hormigón y en realidad, como vais a ver en la presentación, es un comportamiento que se puede generalizar a la práctica totalidad de los materiales y la única diferencia por la que en algunos casos la mecánica de fractura elástica lineal aparentemente funciona mejor que en otros, como vais a ver, es simplemente una cuestión de escala. ¿De acuerdo? Entonces, bien, como ahí tenéis, esta falta de validez de la mecánica de fractura elástica lineal, que se manifestaba sobre todo en tamaños medios, llevó a el desarrollo, la necesidad de desarrollar una nueva aproximación. ¿De acuerdo? Y esta aproximación fue el modelo de fisura, que como he puesto aquí, bueno, pues ya empezó a generalizarse, sobre todo a primeros de los años 80, y que proporcionaba una respuesta bastante, desde el punto de vista sobre todo fenomenológico, fenomenológico sobre todo, proporcionaba una respuesta bastante buena a este comportamiento. Entonces, vamos a empezar, este es el índice ya de lo que queda, hasta el final de la presentación. Vamos a empezar en primer lugar por las razones del modelo de fisura cohesiva o Cohesive Crack Model. Esas son un poco las iniciales en inglés, ¿no? Aunque también lo encontraréis como Fictitious Crack Model, etc. Lo cierto es que, como vais a ver, bueno, a mí la verdad es que me parece un modelo muy intuitivo, ¿de acuerdo? Es muy intuitivo y además una de las ventajas que tiene es que no requiere de una formulación para nada compleja. La única pega es que para materializarlo, salvo que hagamos simplificaciones muy grandes, es que normalmente para materializarlo necesitamos método de elementos finitos, ¿de acuerdo? Pero lo que es la formulación en sí es muy sencilla. Entonces vamos a empezar por el comportamiento. A ver, ¿qué es lo que ocurre o qué podríamos ver si hiciésemos un zoom muy grande con la zona, lo que se denomina zona en proceso de fractura de un material como por ejemplo el hormigón, que fue el que motivó el desarrollo o uno de los precursores del desarrollo de esta teoría? Pues fijaos, la clave está en que el proceso por el que se forma una grieta o una grieta se va propagando es un proceso en realidad progresivo. Entre el material completamente sano y el material completamente fisurado en el que ya vemos físicamente una grieta, lo cierto es que hay una zona que se suele denominar zona en proceso de fractura, en la cual el material se va dañando, se va deteriorando. Imaginad en el hormigón la grava, ¿no? Los áridos que se van saliendo de su emplazamiento, digamos, pero aunque están un poco separados, todavía están ahí un poco trabando el material, ¿de acuerdo? Si queremos hacer que esa grieta propague, tenemos que extraer aún esos áridos, esa grava, y esto lleva al comportamiento que tenéis en esta imagen. Fijaos, mientras que en la zona donde el material no tiene ningún daño, tendríamos un comportamiento en principio elástico y lineal, el hormigón a tracción, cuando lo sometemos a tracción, es prácticamente elástico y lineal a esta rotura, pero fijaos, en realidad, entre esta zona con esta resistencia a tracción, que sería la máxima tracción que puede resistir el hormigón, y esta zona en la que la grieta está físicamente separada y por tanto no puede transferir ningún tipo de tensión entre este lado y este, lo que tenemos es un proceso de deterioro progresivo, la resistencia va cayendo y claro, cuanto más abierto está el material, lógicamente menos resiste, cuanto menos daño tiene, que sería justo ahí, en la frontera entre el material dañado y lo que es la fisura cohesiva, que esto es lo que se denomina fisura cohesiva. Fijaos, entre estos dos comportamientos tenemos una transición
suave. ¿De acuerdo? Frente a la fractura elástica lineal, ¿qué es lo que propugna la fractura elástica lineal? Pues no hay nada de deterioro, sino que cuando tenemos grieta no hay resistencia, cuando el material está sano hay resistencia y la tensión, además en la punta de fisura, esto bueno, igual tenía que haber insistido un poco antes, pero de acuerdo con la fractura elástica lineal, las tensiones cerca de la punta de la grieta tienden a infinito, entre otras cosas por esa singularidad, ¿no? Entre un material que resiste perfectamente y una zona en la que no resiste nada, hay una discontinuidad tan grande que desde el punto de vista analítico las tensiones tienden a infinito. ¿De acuerdo? Entonces fijaos que las diferencias entre lo que nos dice la fractura elástica lineal y lo que nos dice el modelo de fisura cohesiva son bastante grandes. Fijaos, si hiciésemos un ensayo a tracción en hormigón, esto es bastante complicado, porque en realidad hacer un ensayo a tracción en hormigón es muy difícil, haría falta una máquina tremendamente rígida, unas probetas que a ser posible no sean muy grandes, pero fijaos, si hiciésemos un ensayo a tracción, veríamos más o menos lo siguiente. Y así es como se podría obtener, teóricamente, ese comportamiento en la zona en proceso de fractura. Fijaos, cuando empezamos a cargar, hasta que alcanzamos la resistencia a tracción, la respuesta idealmente es elástica y lineal. ¿De acuerdo? Llega un punto en el que si seguimos cargando, ¿qué es lo que pasa? Pues que, fijaos, alcanzamos un máximo a partir del cual la resistencia progresivamente, como os he dicho antes, va decayendo al tiempo que en una sección, en una zona intermedia de la probeta, cada vez tenemos más daño, hasta que ya finalmente, fijaos, la tensión cae a cero y lo que ocurre es que aparece una grieta que físicamente separa la probeta en dos. Ahí ya no hay ningún tipo de resistencia residual. Pues fijaos, para el modelo de fisura cohesiva se hace la siguiente hipótesis. Vamos a suponer que toda esta región que se ha dañado se concentra en realidad en un único plano. Vamos a suponer que el espesor de esta zona es idealmente cero, tenemos simplemente un plano en el que el material se daña y eso hace que separando o separados por ese plano tendríamos dos trozos de probeta en los que, como podéis ver, aquí no hay daño visible, con lo cual lo lógico es pensar que el material se encuentra intacto, ¿no? Entonces, si el material está intacto y aquí está completamente dañado, al estar intacto, su respuesta es elástica lineal. Con lo cual, en un punto cualquiera, fijaos, el desplazamiento que ha experimentado esta probeta se compone o se descompondría de la siguiente forma. El desplazamiento elástico lineal de toda la probeta, cuando pasamos por esta zona antes de que apareciese la grieta, ¿por qué podemos hacer esto? Pues porque, como os he dicho, vamos a suponer que el espesor de la grieta es cero, con lo cual al final seguimos teniendo el mismo volumen o la misma longitud de probeta descargada elástica y linealmente cuando aparece esa grieta, mientras que todo el desplazamiento restante hasta el nivel de carga que tenemos se lo atribuimos a la grieta. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, si a la curva que obtendría en este ensayo le restamos entonces la respuesta elástica lineal, lo que tenemos es el comportamiento mecánico de esa zona que os he dicho antes, en la que el material se va dañando y progresivamente se va rompiendo. Y a este comportamiento cohesivo es lo que se denomina curva de ablandamiento, que no es más que una curva que relaciona la tensión que está abriendo la grieta frente a la abertura de la grieta, a cómo se abre. Fijaos que tiene unas unidades, a mí esto al principio, cuando empecé a trabajar en esto, me chocaban un poco, porque normalmente estamos habituados a relacionar tensión y deformación, ¿de acuerdo? Pero aquí relacionamos tensión y abertura de grieta. O sea que esto puede chocar un poco, aunque desde el punto de vista de la interpretación energética tiene una ventaja. Entonces, fijaos, si asumimos que cada vez que se produzca una grieta en nuestro material, estamos pensando de momento en hormigón, pero luego veréis que esto se puede aplicar
a muchos materiales. Si cuando aparece una grieta tenemos que introducir este comportamiento, en el que el material se abre a medida que la tensión va cayendo, ¿cómo podemos incorporar este comportamiento desde el punto de vista de cálculo? ¿Cómo podemos obtener resultados? Pues fijaos, mediante el método de los elementos finitos hay dos aproximaciones tradicionales. La primera es la aproximación discreta, que consiste en hacer una malla en la que desde el principio incorporamos el camino de grieta y metemos unos elementos especiales que tengan ya ese comportamiento de lo que se denomina curva de ablandamiento. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues muchos programas de elementos finitos tienen o muelles no lineales, conectores con los que podemos conectar ambas partes de la pieza, o elementos de intercara. ¿De acuerdo? Un poco más antiguo, sobre todo al principio, era habitual el introducir el comportamiento dentro del continuo, es decir, cambiar el comportamiento en términos tensión-deformación e introducirlo dentro del propio elemento sin que haya una grieta físicamente, modificando la ecuación constitutiva. Este tipo de aproximación es la que se denomina fisura distribuida o smeared crack. Hoy en día está un poco en desuso porque este tipo de aproximación tiene un problema grande. Si hacéis los números, probablemente ahora pues a lo mejor no lo captéis así a simple vista, pero el problema está en que esta aproximación, el comportamiento que tenemos que meter depende del tamaño del elemento, con lo cual cada cálculo que hiciésemos, si cambiamos la malla tendríamos que cambiar el comportamiento del material, algo que con esta aproximación no ocurre. ¿De acuerdo? Dado que, bueno, no lo he dicho, probablemente no lo he mencionado con suficiente énfasis, pero otra de las claves del modelo de fisura cohesiva es suponer que esta curva de ablandamiento es una propiedad del material. Es decir, si yo mido esta curva de ablandamiento, ya puedo simular una presa, una viga, una pieza pequeñita, ¿de acuerdo? Que siempre esta propiedad, cuando el material se empieza a romper, es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué diferencias introduce este modelo de fisura cohesiva con respecto a la fractura elástica lineal? Pues vais a verlo ahora. Fijaos, este sería, en términos tensión-deformación, el perfil de tensiones de una pieza con una grieta según la fractura elástica lineal. Fijaos que las tensiones tienden a infinito, ¿de acuerdo? En la realidad esto no puede ocurrir, ya que ningún material resiste infinito, y en la práctica, pues más o menos lo que ocurre con un material muy frágil, no pensemos en un material como el hormigón, pues sería un comportamiento más o menos así. Aquello va adoptando el comportamiento de fractura elástica lineal, pero llega un momento en el que, claro, cuando alcanza el límite elástico, pues aquello ya no acepta más tensión, mientras que, fijaos, cuando tenemos un material que se adapta al modelo de fisura cohesiva, pues lo que tendríamos es esto, ¿de acuerdo? El material en régimen elástico lineal va aguantando hasta la resistencia a tracción y a partir de ahí se degrada hasta la punta de la fisura. Claro, si veis este gráfico, fijaos, no hay mucha diferencia entre los tres comportamientos, con lo cual podríais decir, oye, vale, sí, ahí en la punta de fisura la cosa cambia un poco, pero en el resto de la pieza, que puede ser una pieza grande, yo no veo muchas diferencias entre el modelo de fisura, el material frágil real, elástico y lineal, y la respuesta teórica. Pues fijaos, la clave está en que, claro, como os he dicho antes, esta transición de resistencia total a cero depende de cada material. Y mientras que hay materiales que pueden tener este comportamiento, hay otros que, fijaos, pueden tener esta zona de transición mucho más extensa. Y esto sí que ya, fijaos, incluso en la zona del material sano, cambia ya mucho, es como un desplazamiento muy grande en la curva de comportamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, en realidad, las modificaciones que introduce la fisura cohesiva dependen del tamaño de la pieza y del tamaño de esta zona en proceso de fractura. ¿De acuerdo?
Porque claro, como os digo, si por ejemplo la pieza es muy grande, esta misma zona, al final se puede reducir simplemente a una pequeña zona cerca de la punta de fisura, si tengo una pieza muy grande. O bien con una pieza grande incluso, claro, si la zona en proceso de fractura se extiende mucho, imaginad que tiene metros, pues claro, la diferencia es total. Bien, fijaos, sobre todo para los que sabéis resistencia de materiales, esto se puede analizar muy bien, incluso si tenemos una probeta, pensad en una viga de hormigón, y vamos a ver cómo se comportaría. Fijaos, como sabéis, de acuerdo con la resistencia de materiales, el diagrama de tensiones en una viga es lineal, de acuerdo con la resistencia de materiales, y por tanto tendríamos la máxima tracción en la parte inferior, máxima compresión en la parte superior. Si la sección es recta de esta viga, si es un rectángulo perfecto, la fibra neutra está justo ahí en el punto medio y la fuerza externa que aplicamos tiene que estar en equilibrio, el momento en el centro de vano, proporcionado por esta fuerza, tiene que estar en equilibrio con este diagrama de tensiones. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos enseña la resistencia de materiales. ¿Qué es lo que ocurre de acuerdo con con el modelo de fisura cohesiva? Pues fijaos, imaginad que alcanzamos esa resistencia a tracción, pero seguimos cargando la pieza. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues que al seguir cargando la pieza aparecería esa zona cohesiva y el material se iría progresivamente degradando, de forma que podríamos tener esto que veis aquí. Fijaos, en vez de romperse directamente, podemos tener una zona que se está dañando pero que todavía está aguantando tensiones, y fijaos que la resultante de este diagrama de tensiones es muy superior a la resultante que nos daría la resistencia de materiales. O sea que esa respuesta cohesiva puede conducir incluso a una resistencia de la pieza mayor que la que nos diría la resistencia de materiales. En cambio, fijaos, si la zona cohesiva es pequeña, porque la pieza es muy grande o porque el material tiene una zona cohesiva muy pequeña, fijaos que en ese caso, entonces, esa zona cohesiva sería muy pequeña y las diferencias serían prácticamente despreciables. O sea, repito, ese comportamiento que supone la fisura cohesiva depende del tamaño de la pieza y del tamaño de la zona en proceso de fractura. En realidad, de cómo sea uno de grande con respecto al otro. ¿De acuerdo? Y entonces, fijaos, este modelo de fisura cohesiva, el incorporar todas estas mejoras, proporcionó una respuesta satisfactoria a el comportamiento que antes os he dicho. Fijaos, este sería el resultado de una simulación o de simulaciones numéricas con el modelo de fisura cohesiva, que fijaos que en este caso sí que se pliega bastante bien a los experimentos. Y claro, fijaos, ¿por qué en esta zona el modelo de fisura cohesiva tiende a la plasticidad? Pues porque para tamaños muy pequeños, como os he dicho antes, la zona en proceso de fractura es tan grande que, fijaos, aunque se ve un pequeño deterioro, en la práctica es como si la resistencia a tracción se mantuviese, es decir, como un material perfectamente plástico. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en cambio en este extremo? Pues claro, para piezas muy grandes, esta zona que puede medir, imaginad, decenas de centímetros, pues claro, si yo ensayo una pieza que mide metros, esas decenas de centímetros, en comparación con metros, se convierte en este poquito, y por tanto aquí la respuesta se parece mucho a la elástica lineal. ¿De acuerdo? Y entre medias, pues tenemos un comportamiento, como el que os he dicho antes, donde ya las tensiones se desplazan significativamente respecto a las tensiones normales, a las de la fractura elástica lineal, y entonces, fijaos, en la práctica es como si tuviésemos, con respecto a la fractura elástica lineal, resiste menos la fisura cohesiva, porque es como si tuviésemos una grieta un poquito más grande. Es como desplazar el diagrama de tensiones elástico lineal y por tanto equivale a una grieta mayor, ¿no? Por eso hay modelos que se basan en una grieta ficticia más grande para explicar este comportamiento. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a entrar en el modelo, aunque queda poco tiempo ya, las transparencias que quedan
ya son bastante rápidas. Fijaos, ¿cuáles son entonces los ingredientes que necesitamos? Es muy sencillo. Fijaos, en primer lugar, la resistencia a tracción. En segundo lugar, lo que se denomina energía específica de fractura, que es la energía que necesitamos para romper el material. Fijaos, ¿qué es eso? Pues simplemente el área encerrada bajo la curva. ¿De acuerdo? Pero, fijaos, con la misma resistencia a tracción y mismo área encerrada bajo la curva, podemos tener distintas curvas o curvas con distintas formas. O sea que habría un tercer parámetro que es la forma que tiene esa curva de ablandamiento. ¿De acuerdo? Esos serían los tres parámetros. ¿Cómo se pueden obtener? Pues es muy fácil. La resistencia a tracción en un ensayo a tracción simple, que yo creo que este es probablemente el que mejor conozcáis. Por ejemplo, ahí tenéis una probeta de acero, o en el hormigón es muy habitual, y en materiales, por ejemplo, cerámicas, etcétera, utilizar el ensayo de tracción indirecta o ensayo brasileño. Este nos daría el primer punto, resistencia a tracción. Siguiente punto, es un poco menos conocido, pero la energía específica de fractura también es relativamente fácil de obtener. Por ejemplo, con una probeta de flexión en 3 puntos, hacer este ensayo hasta la rotura, o una probeta también de este tipo, probetas compactas en las que se estira la probeta desde los dos extremos y se hace propagar una grieta, y fijaos, el área encerrada bajo la curva fuerza-desplazamiento es la energía específica de fractura, ¿de acuerdo? O sea que ya tenemos dos ingredientes, resistencia a tracción, energía de fractura. Y claro, la forma de la curva de ablandamiento es un poco más complicada, pero afortunadamente, según los materiales, cumplen una serie de tendencias, ¿no? Por ejemplo, en aceros, que también se ha utilizado este modelo de fisura cohesiva, suele funcionar bastante bien suponer que una vez que se alcanza la resistencia a tracción, el material se comporta con la misma resistencia hasta que se agota toda la energía de fractura, es decir, el área bajo este rectángulo es la energía de fractura, y finalmente ahí pues ya la probeta se rompe en 2 trozos, ¿de acuerdo? En el hormigón, en cambio, normalmente responde bastante bien a una curva de tipo bilineal. Esta primera zona se suele asociar, como os he dicho antes, a progresar grietas, ¿no?, entre la matriz y los áridos, las piedras, ¿no?, lo que sería la grava, y ya una vez que se han producido esas grietas, esta es la zona de extracción, ¿no? O sea, ya es extraer las piedras de su posición, ¿de acuerdo? Entonces se suele utilizar una curva bilineal. Para saber cuál es el tamaño más o menos de esta zona en proceso de fractura, que como os he dicho antes es lo que al final gobierna cómo de lejos está un material del comportamiento elástico lineal, se suele utilizar este parámetro que es la longitud de fractura, la longitud característica, que se obtiene multiplicando el módulo de elasticidad por la energía específica de fractura y dividiéndolo entre la resistencia a tracción al cuadrado. Para que os hagáis una idea, un hormigón suele tener una zona o un tamaño, una zona en proceso de fractura, o mejor dicho, que me estoy liando, una longitud característica que se puede asociar con esa longitud de la zona en proceso de fractura, que viene a ser de decenas de centímetros, o sea que puede ser 20 centímetros, 10 centímetros, etcétera, incluso más grande. En cambio, por ejemplo, las cerámicas, que tienen una resistencia a tracción tremenda, y un módulo de elasticidad también, el módulo de elasticidad es alto, pero la resistencia a tracción es tremenda y la energía de fractura no es tan grande, pues suelen tener una longitud característica muy pequeña. Entonces, se parecen más a un comportamiento elástico lineal. ¿De acuerdo? Aquí es un poco lo que os estoy diciendo, ya lo que he repetido varias veces, ¿no? Fijaos, si vamos a una probeta pequeña, a una zona en proceso de fractura pequeña con respecto a la probeta, el comportamiento es casi elástico lineal, y si no, pues tenemos un comportamiento más cohesivo. Entonces, aquí había traído un ejemplo con Excel, pero como voy un poco mal de tiempo, no lo vamos a poner, pero simplemente era un Excel, es un Excel, si alguien tiene interés me lo puede pedir, aunque es una chorradilla. Simplemente se basa en suponer que este esquema estructural que tenemos aquí, una viga con una grieta entre medias, lo asimilamos por 2 bloques rígidos unidos por unos muelles que tienen
este comportamiento cuando no están rotos, y una vez que superan la resistencia a tracción, pues tienen una curva de ablandamiento lineal, ¿no? Con lo cual el comportamiento de los muelles tiene esta pinta. Entonces, este modelo simplemente sirve para ilustrar lo que ya hemos visto, o lo que ya os he comentado en el seminario muchas veces, por eso no voy a insistir en él, pero aquí se ve muy bien cómo, cambiando la coordenada de este punto, es decir, aumentando más o menos la energía de fractura y por tanto aumentando más o menos la longitud característica, podéis ver cómo nos alejamos más o menos de la respuesta de la resistencia de materiales pura y dura. Y una cosa importante es que la carga máxima que este sistema puede soportar, si la zona cohesiva es muy grande, con una longitud característica muy grande, podemos tener una carga de rotura muy superior a la que nos dice la resistencia de materiales, ¿de acuerdo? Pero como os digo, no lo vamos a ver. Entonces, en conclusión, fijaos, esto os puede chocar sobre todo a los que tenéis una formación más en resistencia de materiales. La resistencia a tracción no gobierna la carga máxima de las vigas, de la probeta, algo que es un poco chocante, ya que en realidad lo gobierna un poco la resistencia a tracción, pero mucho la energía de fractura. Y por otro lado, que esa fragilidad, ese acercarnos más o menos a la fractura elástica lineal, depende de la relación entre la longitud característica y el tamaño del elemento. Bien, entonces, ¿cómo aplicamos esto a materiales con entalla? Pues es muy fácil, porque lo único que hay que hacer es una malla de elementos finitos que recoja la geometría de nuestra entalla, en la que incorporemos este comportamiento. Entonces, se ha aplicado a muchísimos tipos de materiales: hormigones, metales dúctiles, polímeros, compuestos, cerámica, etcétera. En la práctica se puede aplicar a cualquier material. ¿Por qué? Pues porque ese comportamiento un poco a nivel micro, ¿no?, que os he comentado antes, de que el material se va dañando, se va extrayendo, etcétera, eso a mayor o menor escala ocurre en todos los materiales, ¿eh? En un hormigón pues es bastante fácil pensar en los áridos ahí que se rompen, etcétera, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, con Antonio, que está ahí, estamos ensayando un mármol, ¿no? Y claro, la microestructura del mármol pues también tiene una serie de granos, unas zonas más duras, otras más blandas, y en definitiva es el mismo comportamiento, pero a un nivel pues mucho más pequeño. Entonces, fijaos, aquí en el hormigón, aquí tenéis una serie de imágenes de microscopía de ese comportamiento, cómo las grietas van entre los áridos, ¿de acuerdo? Y en los primeros años, pues claro, los elementos finitos estaban poco desarrollados, se utilizaban normalmente mallas muy sencillotas como estas, en las cuales, esto es media viga, o sea, aquí tendríamos la otra media para simular esa viga de flexión en 3 puntos, y fijaos, para simular el comportamiento cohesivo, pues se metían unos muelles, ¿no? Esto, por ejemplo, es de mi tesis doctoral. Aquí veis cómo cuando la fisura es en modo mixto, cómo se ponen esos muelles en la trayectoria de fisura, y podéis ver cómo los resultados que se obtenían en comparación con los ensayos pues eran razonablemente buenos, ¿no? Hoy en día hay tecnologías de elemento finito que permiten, fijaos, sin conocer la trayectoria de fisura de antemano, permiten hacer que una grieta se propague entre los elementos, sin la fisura distribuida que os dije anteriormente. Simplemente es, no sé cómo estáis en elementos finitos, cuál es vuestro conocimiento, pero simplemente es incorporar una función de forma adicional, que es un salto de Heaviside, que lo que hace es, al campo de desplazamientos, pues le aplicamos un salto correspondiente a la fisura, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis un contorno de cómo se propaga la grieta en esa malla que habíais visto inicialmente. Fijaos que aquí la trayectoria de fisura no se ve de antemano, aquí tenemos una entalla, y podéis ver cómo se propaga perfectamente, sin que tengamos ningún tipo de discontinuidad en la malla. Se puede simular incluso ensayos más complejos, como este, que es un ensayo de extracción que consiste en embeber un disco de acero en una pieza de hormigón y tirar, esto tiene aquí un tendón del que se tira, y se estudia cómo se propaga la rotura
en la pieza. Aquí tenéis un poco, yo creo que aquí se ve, a ver si el vídeo arranca en un ratito, yo creo que está funcionando. Se ve cómo pues, se forman varias familias de fisuras, unas nacen en esta zona, por aquí, cerca del tendón, lo veis, ¿no? Ya van apareciendo las grietas, pero al final pues hay una competencia entre estas grietas y las grietas que se denominan de splitting, y son estas últimas las que finalmente dominan, ¿no? Entonces se puede simular patrones de fisuración bastante complicados. Lo veis, ¿no? Ahí hay una competencia y finalmente pues las grietas de splitting son las que romperían en 4 piezas esa pieza. También se ha aplicado a metales, como tenéis en esta transparencia. Fijaos, si se analiza la microestructura o una fractografía de una pieza de acero, esto simplemente es una barra de acero después de romperse, se puede distinguir siempre en el interior una zona en la que se produce un crecimiento y coalescencia de huecos. Esos huecos pues muchas veces son inclusiones en el material, como las propias partículas de carbono, ¿no? Entonces, fijaos, esto funciona muy parecido a lo que os he dicho antes del hormigón, ¿no? Por entre esos huecos, esas inclusiones que tenemos, se puede ir propagando una grieta que en definitiva pues es una grieta cohesiva, ¿no? Una fisura cohesiva. Entonces, esto incluso con el tomógrafo se ha podido caracterizar cómo esa zona de daño pues va creciendo y cómo se va propagando esa fisura cohesiva, ¿no? Entonces, introduciendo en la barra, en el plano que habéis visto, elementos cohesivos, como, bueno, aquí no se verían, pero estarían justo en la conexión en el plano con la otra mitad de la probeta, pues se puede simular bastante bien ese comportamiento y la rotura de la barra, ¿de acuerdo? O sea que también sirve para el acero, ¿no? En polímeros también, fijaos, sobre todo los que tienen este fenómeno de crazing, en el cual pues, se produce una inestabilidad local, donde el material se va rompiendo, pero quedan todavía unos puentes sanos que funcionarían pues, como esa zona cohesiva, ¿no? Está muy deteriorada, pero aún sigue transmitiendo tensiones, ¿no? Entonces aquí tenéis un trabajo bastante extenso que hizo Javi Gómez, un compañero del departamento, con muchísimas probetas de metacrilato, de PMMA, a bajas temperaturas. En este caso, fijaos lo que os decía antes, longitud característica, estamos hablando de décimas de milímetro, o sea que este material es bastante frágil, y a pesar de eso, pues con una malla, aquí tenéis la punta de la entalla, una malla muy fina. Fijaos el tamaño del elemento, claro, tiene que ser más pequeño que esa zona para poder reproducir la zona cohesiva. Pues se consiguen resultados, los puntos son los ensayos y las curvas las simulaciones. Fijaos que el grado de predicción es muy bueno, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, pues en torsión, aquí tenéis estos ensayos, los hicimos ya hace menos tiempo, para distintas geometrías de entalla, a bajas temperaturas, estos se hicieron a 60 grados bajo cero, y de nuevo utilizando la misma tecnología que os he dicho antes, porque en este caso la trayectoria de fisura no es tan clara. En torsión, pensad que lo que estamos aplicando es un cortante, y el cortante hace que la tensión principal cambie. Entonces, a ver si ahora cuando arranque el vídeo, si ya lo vais a ver, no sé si veis que esta parte, aquí he simulado solo un cuarto de probeta, veis cómo se forman las fisuras cohesivas, pues más o menos a 45 grados, ¿no? Con un acuerdo también entre las predicciones y los resultados experimentales bastante bueno, ¿de acuerdo? Y ya pues para finalizar, este modelo, pues todavía, pues bueno, estos son, digamos, resultados de investigación, o sea que todavía el modelo se puede mejorar bastante, y como os he dicho, aunque tiene un rango bastante amplio de utilización, porque se puede aplicar prácticamente a cualquier material, todavía hay una serie de puntos que se pueden mejorar, y en eso estamos trabajando. En primer lugar, pues utilizar materiales lo habituales en el continuo, material elástico lineal, y en la grieta pues ese comportamiento cohesivo, ¿no? ¿Por qué no usamos? Bueno, ya en la barra de acero que os enseñé ya se utilizaba, ¿no? ¿Por qué en vez de elástico lineal no utilizamos un material elastoplástico, un Drucker-Prager, algo parecido, ¿no? También podemos tener en cuenta el efecto de la triaxialidad.
No es la misma, curiosamente, la resistencia a tracción en un ensayo de tracción simple que si, por ejemplo, lo hacéis con un ensayo de cortante, que sí, a 45 grados tenéis una tracción, pero a 90 grados más tenéis una compresión. Pues la resistencia a tracción en ese estado y en tracción pura no siempre es el mismo, depende del material. Y después, pues sobre todo, desde el punto de vista numérico, aumentar la robustez del método y combinar también con otro tipo de aproximaciones como la propia fractura elástica lineal, sobre todo cuando tenemos varias grietas. Bien, y con esto pues ya termino el seminario, casi ahí justo al límite de la hora, y nada, muchas gracias por vuestra atención, reiterar el agradecimiento a Ignacio y al Ministerio de Economía por la financiación para la red temática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por esta presentación tan sugerente, además tan cercana, porque yo creo que nos has ayudado a todos a entender mucho mejor el proceso de fractura y el modelo cohesivo, que lo has puesto muy sencillo, pero no es nada sencillo, bueno. Rascando a fondo. Y de hecho es que hace falta muchos años para entenderlo bien. Y la prueba es muchas que tú, canas. Algunas, de las cuales ya lucimos unas pocas. Ahora es vuestro turno. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Curiosidades? Sí, te voy a pasar el micrófono para poder recoger mejor tu cuestión. Bueno, yo de todo lo que ha explicado, que ha sido muy interesante, tenía una duda en concreto y era para el hormigón, si esta teoría que nos has contado guarda cierta relación con lo que nosotros vemos en la normativa habitual. Bueno, a ver, en el caso del hormigón, en la práctica, bueno, digamos la alarma surgió, como os dije antes, sobre todo en las presas. ¿Por qué? Porque en el hormigón, como sabéis la mayoría, la resistencia a tracción normalmente se encomienda a las barras de acero, ¿no? Entonces, si el hormigón está bien armado, no hay problema, y la fisura cohesiva pues introduce una ligera diferencia justo antes del proceso de fisuración, pero como normalmente diseñamos en estado límite último, pues aquello, la fisura está casi arriba del todo, cabeza de compresión, estado, vamos, resistencia a tracción en el acero y ya está. Ahora bien, hay una propuesta de modificación de normativa porque en vigas débilmente armadas, aquellas vigas que llevan la armadura mínima, cuando la cuantía es muy pequeña, sí que puede modificar el comportamiento y la norma no está del lado de la seguridad, porque la norma predice resistencias mayores que las que en realidad, bueno, no es que prediga resistencias mayores, sino que lo que ocurre es que el pico de resistencia que da la fisura cohesiva está por encima de la resistencia que tienes cuando ya tienes el diagrama de sólido libre con cabeza de compresión y límite elástico en la barra, con lo cual, aunque el coeficiente de seguridad es el mismo, desde el punto de vista práctico, la respuesta de la estructura ya no es tan segura, porque tú podrías alcanzar el máximo de carga y si cargas un poquito más, el estado límite último, en vez de tener una carga mayor, es menor. Admiten mayores desplazamientos, pero con menor carga, y eso podría producir una rotura frágil. Pero en la práctica, o sea, en las vigas, digamos, con mayores armaduras, no introduce ningún problema. En una presa, por ejemplo, sin armaduras, ahí sí que podría haber alguna diferencia, sobre todo en presas, digamos, de poco espesor, como presas de bóveda, etcétera. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nadie pregunta por los estados plásticos y cómo implementarlo, que siempre. Bueno, la potencia del modelo es que, aunque parte de un problema frágil, como decía David al principio, volviendo al inicio de su charla, permite aplicarlo a casos plásticos. Ese metal que veis en sus primeras transparencias, con una deformación plástica enorme, en definitiva es, como ha contado David, una zona cohesiva del material que se está rompiendo y es una zona en proceso de fractura.
Entonces, daros cuenta de toda la capacidad de acción que tiene un modelo, conceptualmente, como dice él, muy simple y además que no nos ha hablado mucho de energía de fractura, pero que, como dice él, muy intuitivo. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer de nuevo a David su charla y a todos invitaros a seguirnos en los seminarios, bien presencialmente, lo cual está muy bien, pero también online. Gracias.